Bien, mi nombre es Carlos Naranjo y el objetivo de este video es para realizar la práctica número 7, denominada circuitos de primer orden. En el experimento 1, respuesta trasciente del circuito RC, tenemos el siguiente circuito mostrado en pantalla, que consta de una fuente de voltaje, pero esta fuente de voltaje va a entregar una señal cuadrada. También consta de una resistencia de 10 kiloohmios y un capacitor de 1 microfaradio. Los literales a realizar en esta práctica son los siguientes. Dice que hay que ajustar la fuente para que entregue una señal cuadrada con amplitud de 10 pico pico. Nos enseña cómo configurar la fuente y dice que hay que utilizar un osciloscopio. Un osciloscopio para medir el voltaje de la fuente y el capacitor. Utilizar el cursor del osciloscopio en la forma del voltaje del capacitor para determinar la constante del tiempo. ¿Ya? Básicamente hay que rellenar esta tabla y después validarlo con los cálculos teóricos. Bien, vamos a proceder a simular nuestro circuito. El circuito que se va a utilizar, el simulador que se va a utilizar el día de hoy es el simulador multisim. ¿Listo? Bien, como ya sabemos, los componentes son una fuente de voltaje de señal cuadrada, que la encontramos en la parte de aquí, Signal Voltage Source. ¿Listo? Ahí dice Pulse Voltage. Esta imagen que vemos aquí será la guía que se requiere para encontrar esa fuente. También teníamos un resistor, ¿no? Un capacitor. Y como existe una fuente, entonces vamos a necesitar una tierra. Procedemos a armar nuestro circuito, a unirlo. Volteamos lo que haya que voltear y unimos. Listo, ahora vamos a proceder a ponerle los valores correctos. Desde 10 kiloohmios, esas las damos ahí porque es de 1 microfaradio. Y este de aquí hay que alterarla un poquito más. Bueno, para poder poner el voltaje pico pico de 10, tenemos que ponerle un rango de menos 5 a 5, así nos entregará un voltaje pico pico de 10. Este delay time, como el primer experimento es de frecuencia de 10, entonces vamos a tener que poner de esta manera. 0, 0. Esto también es igual a lo de arriba. ¿Cierto? También es igual a lo de arriba. Y el periodo, como es el inverso de la frecuencia, es 1 sobre 10. Ya, ahí hemos configurado correctamente nuestros componentes, tal y como observamos en la práctica. Frecuencia de 10, resistencia de 10 kiloohmios y capacitor de 1 microfaradio. Bien, ahora vamos a proceder a realizar las mediciones. La primera que nos pedían era el voltaje y después tenemos que medir el tiempo. Para realizar las mediciones del día de hoy, un nuevo aparato que vamos a utilizar es el Tektronix osciloscopio, que se encuentra en la parte derecha del simulador. Aquí lo estoy señalando. Bien, este Tektronix tiene una manera un poco particular de conectar para que nos entregue lo que queremos hallar. Entonces, este último pin de acá lo vamos a conectar a tierra. El canal 1, como recuerdan, había que hallar la fuente, hallar el voltaje desde la fuente al capacitor. Y el canal 2 lo vamos a conectar aquí. Listo. Entonces, de esa manera vamos a realizar esa conexión del osciloscopio. Abrimos nuestro osciloscopio. Procedemos a correr nuestro circuito, nuestra simulación. Prendemos el osciloscopio y vemos, ¿no? A veces el osciloscopio no nos muestra tal y como queremos ver, es por eso que nosotros tenemos que manipularlo.
Entonces, para poder visualizar de una mejor manera. Entonces, aquí en la parte derecha inferior hay una ruedita que podemos ir girando hacia la derecha para visualizar mejor. Si ven que poco a poco se va juntando, ¿no? Listo, entonces este de aquí, en canal uno, aquí en la primera ruedita, también la vamos a girar un poco hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos ver la fuente como el canal uno es el voltaje de la fuente, el que queremos, el que estamos visualizando, como quien dice. ¿Ya? Entonces, para visualizar el voltaje en el capacitor, tenemos que aplastar aquí en canal 2. Recuerda que el canal 2 lo conectamos al capacitor, entonces tenemos que pulsar aquí. También está un poco difícil de ver, entonces también movemos hacia la derecha la ruedita que está en la parte inferior del canal 2. ¿Listo? Entonces ahí lo hemos dejado. Ahí va. Con tal de que se toquen ahí, va a ser útil para nuestras mediciones que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle pausa por aquí. Vamos a ponerle pausa. ¿Listo? Aquí en la parte superior, en cursor, que en la parte superior que dice cursor, vamos a hacer clic ahí. Y aquí en la parte que dice type, aquí al lado derecho hay un botón. Vamos a aplastar también ahí. Voltaje. Entonces, porque lo que requerimos para medir ahorita es el voltaje. Una vez que hemos aplastado ahí en voltaje, vamos a ir a la parte que dice cursor 1 y cursor 2, aquí donde estoy señalando. El cursor 1 lo vamos a mover hacia la derecha, le vamos a dar una vuelta completa y un poco más. ¿Ya? Una vuelta de 360 grados y un poco más. De hecho, es una vuelta y media casi, más un poquito. Ya para 2 vueltas, ya, ¿listo? Todo esto con el fin de colocarlo en el origen. Esa línea que apareció en nuestra pantalla la colocamos en el origen. Y el cursor 2 la vamos a colocar en la parte superior, en el límite de la amplitud. También la vamos a girar hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Y esa la vamos a colocar en el límite, ahí en el límite. Que tiene que acercarse al límite. ¿No? Está bien acercado, la verdad. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí se ve como que está bien ahí. Entonces, para medir el voltaje que queremos hallar, solo tenemos que observar en la parte inferior de esta parte izquierda azul, de esta parte aquí derecha azul, aquí donde dice cursor 2 y nos dice 5 voltios. Entonces, ese será el voltaje que vamos a anotar en nuestro documento. 5 voltios. Listo, 5 voltios. Aquí para medir el tiempo hay que hacer otra cosa. Acá hay que cambiar aquí en voltaje, en la parte donde habíamos requerido voltaje, aquí vamos a aplastar y dice time. Y esta vez nos va a servir para medir el tiempo. Pero, ¿qué tiempo? Aquí está un poco de cálculos teóricos y aquí está la fórmula para hallar el tiempo tau y el voltaje. Vemos que por la fórmula ya sabíamos que el voltaje era 5. Ahora, el tiempo tau va a ser simplemente la multiplicación de la resistencia por la capacitancia. Ese va a ser nuestro tiempo tau. Pero vamos a verlo si nos sale el mismo en la simulación. ¿Cómo observamos eso? Aquí ya cambiamos a time, nos devolvemos otra vez a la posición 1 y 2, las giramos hasta colocarla más o menos por ahí. Sí, más o menos por ahí. Vamos a ver si podemos visualizar mejor esto. Un poco más ancho, ¿sí? Está la parte de acá, ¿sí? Por acá estaría mejor, por acá. Sí. Y la posición 2 también. Posición 2. Más o menos por acá.
la posición por acá, la posición 2, por aquí donde toque el... Ya, y ahí dice 10 milisegundos. Si vemos en el cursor 2, cuando dice 10 milisegundos, ese es el valor del tiempo tau. Y 10 milisegundos es lo mismo que 0.01. Bien, entonces ya sabemos cuál es el valor. También lo anotamos. Tiempo tau para esta parte de la tabla. 0.01. Ahora vamos a hacer con estos valores de aquí, con la segunda parte de la tabla, con frecuencia 50 y capacitancia de 200 nanofaradios. La resistencia va a quedar de la misma manera. Vamos a ver cómo cambia estos valores en nuestros resultados. ¿Cómo cambia eso? El voltaje pico va a ser igual. Por acá también tenemos que cambiar la frecuencia. Y al último, ¿no? La frecuencia. Cambiar esta frecuencia. Listo, por acá. Cambiamos la capacitancia. Sí, capacitancia 200 nanofaradios. Bien. Y volvemos a realizar esas mediciones. Corremos la simulación. Ponemos pausa para ver. Bueno, ponemos pausa por ahí. ¿Ya? Primero vamos a medir el voltaje. Vamos a medir el voltaje. Esto de aquí vamos a ancharlo, ¿no? Un poquito para acá. Un poquito para mejor visualización. Y la posición 1 y 2, vamos a ver, ahí está en medio. Y ahí está, ¿no? Entonces, tenemos el mismo voltaje tenemos. Tenemos el mismo voltaje. El profesor 2 nos indica que el pico es 5 voltios. Entonces, hemos tenido otra vez el mismo voltaje. Y esta vez vamos a ver cuánto es el tiempo 2. El tau 2. Para el segundo caso, tenemos este tau, 0.002. Un tau diferente, ya debido a la capacitancia, pero con el mismo valor de voltaje, perdón, con el mismo valor de voltaje. 5 voltios. ¿Ya? Entonces, ese tau, vamos a anotarlo por acá. Y vamos a ver, vamos a comprobarlo. Cambiamos aquí en voltaje, cambiamos a tiempo. Y la posición 1 la movemos en su lugar. A ver, aquí intentamos colocar esto en posición, en el origen. Por aquí, un poco complicado a veces manipular, pero no, ahí está. Vamos acá. Y listo, ahí está. 2 milisegundos, ¿no? Ese será el tau que aparecerá en la segunda parte de la tabla. Y bien, hasta ahí ha llegado la práctica número 1. En un siguiente video estaremos realizando la práctica número 2. Espero les haya servido.